Jimin y Jungkook literalmente han pasado por absolutamente todos estos últimos meses dentro del fandom. Y lo más curioso de todo es cómo una misma interacción puede pasar de ser prueba de que supuestamente están distanciados a convertirse, apenas unos días después, en una situación donde algunas personas necesitan inventar toda una historia alrededor para explicar por qué simplemente interactuaron. Porque si algo hemos visto últimamente es que con Jimin y Jungkook nunca parece existir un punto medio. O están peleados, o supuestamente terminaron su relación, o Jungkook está triste por Jimin, o Jimin está ignorando a Jungkook, o ahora resulta que necesitan permiso de otra persona para poder tener un momento juntos en el escenario. Y sinceramente, llega un punto en el que uno solamente puede mirar todo esto y preguntarse cómo una interacción tan sencilla entre dos integrantes del mismo grupo termina convirtiéndose en una teoría completamente diferente cada semana. Recordemos todo lo que se llegó a decir durante estos meses. Hubo personas que literalmente aseguraban que la relación entre Jimin y Jungkook había terminado, y que Jungkook incluso había llorado durante su último concierto en Europa, porque supuestamente Jimin lo había dejado o porque estaba afectado por determinadas interacciones con Taehyung. Se construyeron historias enteras alrededor de una expresión, una mirada o un momento específico del escenario. Y ahora, curiosamente, la narrativa cambió completamente. Ya no se trata de que Jimin y Jungkook estén distanciados, sino de que cuando finalmente tienen una interacción, algunas personas necesitan buscar una explicación externa para justificarla. Ahora resulta que Taehyung tendría que darles permiso para interactuar, que habría sido gracias a él que Jungkook pudo cargar a Jimin, que supuestamente él permitió que ese momento ocurriera, o que incluso tendría algún tipo de control sobre cuándo Jimin y Jungkook pueden acercarse. Y es que perdónenme, pero ¿en qué momento una simple coreografía terminó convirtiéndose en una especie de drama de K-drama, donde necesitamos establecer quién autorizó a quién para hacer qué? Y esto me recuerda muchísimo a lo que ocurrió con aquella fotografía que Hobby publicó donde aparecían Jimin y Jungkook juntos en el avión. Porque si algo dejó clarísimo aquella situación, fue hasta qué punto algunas personas pueden llegar cuando aparece una imagen que contradice la narrativa que habían construido previamente. Primero, ni siquiera querían aceptar que fueran Jimin y Jungkook. Empezaron las teorías inmediatamente, que si era Jungkook y Taehyung, que si Suga y Jimin, que si era Jin, que si la imagen estaba mal interpretada. Que si la posición no coincidía, que si esto, que si aquello. Literalmente buscaron todas las posibilidades antes de aceptar lo que tenían delante. Y cuando ya no quedaba mucho más que decir, la situación terminó escalando hasta el punto de atacar a Hobby, acusándolo injustamente de supuestamente participar en una especie de conspiración junto a Jimin para publicar la fotografía y generar algún tipo de conflicto. Es decir, una fotografía terminó recibiendo una cantidad de teorías completamente desproporcionada. Y lo más curioso es que ahora parece estar pasando algo muy parecido con el momento del primer concierto en Boston, porque Jimin y Jungkook finalmente tuvieron una interacción durante la presentación. Jungkook cargó a Jimin como parte de la coreografía y en lugar de simplemente disfrutar del momento o reconocer que fue una interacción entre dos compañeros de grupo, algunas personas inmediatamente necesitaron encontrar una explicación alternativa.
Ya no podían simplemente decir Jungkook cargó a Jimin porque así estaba establecido en la coreografía. No, había que construir otra historia. Ahora resulta que Taehyung supuestamente tuvo que darles permiso. Ahora resulta que Jungkook no pudo haber querido hacerlo por iniciativa propia. Ahora resulta que la expresión de Jungkook supuestamente demostraba molestia. Y aquí es donde sinceramente uno tiene que preguntarse, ¿estamos viendo el mismo concierto? Porque hay cámaras, hay fotografías, hay videos, hay miles de personas que estuvieron presentes y que captaron el momento desde diferentes ángulos. Y cuando observamos esas imágenes podemos ver algo muchísimo más sencillo. Jimin y Jungkook estaban realizando una parte de la presentación juntos. Se acercaron, interactuaron y compartieron ese momento dentro del escenario. No necesitamos inventar una historia paralela para explicar algo que literalmente ocurrió delante de miles de personas. Y mucho menos necesitamos decidir lo que Jungkook estaba sintiendo únicamente por una captura de pantalla elegida estratégicamente. Una fotografía puede congelar cualquier instante de una expresión y hacer que parezca completamente diferente dependiendo del segundo exacto que se haya capturado. Por eso me parece tan extraño que algunas personas estén intentando convertir una captura aislada en una supuesta prueba de que Jungkook estaba molesto, incómodo o que no quería cargar a Jimin. Además, cuando existen otras fotografías y videos del mismo momento donde se puede apreciar una dinámica completamente diferente, ¿por qué elegir únicamente la imagen que sirve para sostener una narrativa? Si realmente queremos hablar de lo que ocurrió, entonces hay que mirar el momento completo y no solamente el segundo que más conviene para defender una teoría. Y eso es precisamente lo que pasa cuando dejamos de lado las interpretaciones exageradas y simplemente observamos la presentación como fue. Jimin y Jungkook estaban juntos en el escenario, realizaron la parte correspondiente de la coreografía y compartieron un momento para quienes siguen al Jikook desde hace años, evidentemente llamó muchísimo la atención. Y aquí viene otra parte que me parece todavía más curiosa, porque este intento de presentar la cargada como algo completamente inesperado tampoco tiene demasiado sentido si recordamos lo que había ocurrido anteriormente, porque ellos ya habían intentado hacer algo parecido. No es como si un día hubieran aparecido en el escenario y de repente alguien hubiera decidido que Jungkook tenía que cargar a Jimin sin que ninguno de los dos supiera absolutamente nada. Ya habíamos visto anteriormente cómo ambos intentaron acercarse para hacerlo. El problema en aquella ocasión fue simplemente la posición en la que se encontraban dentro del escenario. Estaban demasiado separados. Uno estaba en un extremo y el otro en otro punto. Así que aunque existiera la intención de acercarse, físicamente no consiguieron coincidir en el momento exacto. Y aún así, incluso cuando no lograron hacerlo, lo que terminó ocurriendo fue otro momento completamente memorable entre ellos, porque en aquel mismo concierto tuvimos esa interacción donde Jimin y Jungkook terminaron levantándose el polo mutuamente y mostrando el torso durante la presentación. Todo mientras ambos tenían expresiones que muchos fans interpretaron como diversión y entusiasmo por el momento. Y nuevamente, eso ocurrió delante de todos. No fue una teoría inventada años después. No fue una historia creada por una cuenta cualquiera. Fue un momento que quedó registrado en videos y fotografías y que los fans pudieron observar directamente. Entonces,
Cuando después finalmente tienen la oportunidad de realizar una cargada, porque están mucho más cerca dentro de la coreografía, ¿de verdad vamos a decir que todo ocurrió porque alguien tuvo que autorizarlo? ¿De verdad vamos a fingir que nunca existió aquella intención previa de hacerlo? Porque ahí es donde la teoría empieza a perder completamente el sentido. Si Jimin y Jungkook ya habían intentado hacer la cargada anteriormente, entonces la idea de que todo fue una ocurrencia repentina o que alguien tuvo que convencerlos para hacerlo simplemente no encaja con lo que los propios momentos anteriores nos habían mostrado.